A pesar de tener ya más de 30 años de vigencia este tratado, lo que notamos son dos debilidades. Una primera es que el Estado peruano evidentemente a partir del tratado ha sagado normas con las que busca complementar y o cumplir los lineamientos de ese tratado, pero obviamente muchas de estas obligaciones en la cancha por diferentes temas, desde presupuestales, falta de personal, hasta evidentemente una cultura de protección en la niñez y adolescencia, que es lo que falta en nuestra sociedad peruana, ha visto que se ha traducido esto en paredes que el Estado peruano todavía no puede escalar para cumplir a cabalidad este tratado. Y otra cosa importante que tenemos que señalar es que este tratado evidentemente tiene más de 3 décadas. Hay muchas cosas que se tienen que actualizar y que la Convención de Derechos de los Niños, a través del Comité de Derechos de los Niños, que es el órgano que vigila el cumplimiento de ese tratado, ha tratado de actualizar debido a la gran cantidad de problemas que han nacido y que afectan directamente los derechos de los niños y niñas en los últimos años, en los últimos meses. Incluso en el Perú hemos visto múltiples de estos problemas desplegarse a nivel nacional. Ahora nos vamos a ir rápidamente con Richard, es otro el nombre, ¿no? Richard Odiana, especialista en incidencia política de Save the Children en el Perú. Muy bien, bienvenido señor Odiana a Exitosa. Gracias Karina y gracias a todos los oyentes de Exitosa. Muchas gracias a usted. Hoy es el Día Mundial de la Infancia y hay varias cosas que tenemos que acordarnos este día. Yo quisiera saber por qué se recuerda este día. Gracias, Karina. Sí, justamente el día de hoy celebramos o conmemoramos, mejor dicho, el Día de la Infancia porque un 20 de noviembre como hoy se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y posteriormente se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado máximo de las Naciones Unidas de derechos de niños, niñas y adolescentes. Este tratado entró en vigencia en el 90 y fue ratificado en ese año por el Perú. Muy bien, entonces se rememora esta Declaración de los Derechos del Niño para garantizar, respetar y proteger los derechos de la niñez. ¿Qué es lo que nos falta aquí en el Perú? ¿Cuáles son las debilidades que tiene el Estado peruano para proteger a nuestros niños y adolescentes? A pesar de tener ya más de 30 años de vigencia este tratado, lo que notamos son dos debilidades. Una primera es que el Estado peruano evidentemente a partir del tratado ha sagado normas con las que busca complementar y o cumplir los lineamientos de ese tratado, pero obviamente muchas de estas obligaciones en la cancha por diferentes temas, desde presupuestales, falta de personal, hasta evidentemente una cultura de protección en la niñez y adolescencia, que es lo que falta en nuestra sociedad peruana, ha visto que se ha traducido esto en paredes que el Estado peruano todavía no puede escalar para cumplir a cabalidad este tratado. Y otra cosa importante que tenemos que señalar es que este tratado evidentemente tiene más de 3 décadas. Hay muchas cosas que se tienen que actualizar y que la Convención de Derechos de los Niños, a través del Comité de Derechos de los Niños, que es el órgano que vigila el cumplimiento de ese tratado, ha tratado de actualizar debido a la gran cantidad de problemas que han nacido y que afectan directamente los derechos de los niños y niñas en los últimos años, en los últimos meses. Incluso en el Perú hemos visto múltiples de estos problemas desplegarse a nivel nacional. Ustedes han recomendado en el 2016 actualizar como ministerio la actual Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y no lo han hecho. Así es, reconocemos la voluntad política del Ministerio de la Mujer por tratar de solventar muchos de los problemas relacionados a niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, como decíamos, hay un montón de taras. Una de esas taras son formales, genuinamente desde Save the Children, Perú y otras instituciones incluso que pertenecen a sociedad civil, se busca que la Dirección de Niñas, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer sea elevado a categoría de viceministerio, justamente para darle el rango que merece esta problemática referida a niños y niñas, que es cada vez más extensa, ¿no? Hace unos años hablábamos solamente de temas como por ejemplo la protección o la educación, que son temas muy importantes, pero si abrimos el abanico nos encontramos con una amplia gama de temas referidos a niños, niñas y adolescentes y que justamente ellos y ellas están poniendo sobre la mesa cada vez más para discutirlos y conversarlos. Aquí todavía falta fortalecer a la población vulnerable, ¿no? Y las cifras son bastante complicadas en nuestro país. Aquí estoy viendo de que entre el 2017 y el 2022 los centros de emergencia
Violencia Mujer registraron casi 73,000 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. De este total, 93% de las víctimas son niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo hacer para que no sean víctimas, ¿no? ¿Cómo hacer para prever y no tener tantos casos de víctimas? Así es, justamente más allá de los posicionamientos y las discusiones políticas, las cifras no mienten, son frías y contundentes, ¿no? Como decíamos, 92% de estos casos de violencia sexual terminan siendo niñas y adolescentes. En el Perú tenemos múltiples casos de niñas violentadas a nivel nacional y lamentablemente, como lo recogen las mismas instituciones especializadas, más de la mitad de los perpetradores, de los agresores contra las niñas y adolescentes terminan siendo parientes de la víctima o personas en el círculo familiar o amical a esta víctima, ¿no? Y por eso hay que señalar que la cultura de la violación y de la violencia contra niños y niñas debe ser combatida. Y esto va más allá de las normas, más allá que tengamos un Ministerio de la Mujer con direcciones sobre niñez, más allá que tengamos 30 años ya de la Convención de Derechos de los Niños y Niñas, tenemos que combatir esto desde las escuelas con información precisa y adecuada a todo tipo de personas. Y no solo nos referimos acá a los funcionarios, sino también nos referimos a padres de familia y a profesores que están ahí en los colegios y en las escuelas lidiando y trabajando directamente día a día con lo que los niños y niñas viven y nos tienen que decir que tienen mucho que contar sobre estos temas. Pero de hecho, una política de protección al niño y al adolescente debería estar más fortalecida en nuestro país, porque no solamente es el ataque sexual, es cuando los niños dejan de estudiar. Después de la pandemia, muchos han dejado de estudiar por la pobreza. Después también los grados o la incidencia en desnutrición que hay en este momento en nuestro país. La anemia llega al 42% de niños menores de 3 años. Entonces es bastante elevada, y 51.5% en zona rural. Entonces, esta política de Estado que ustedes han recomendado que se convierta en viceministerio, en realidad es para fortalecer, ¿no? Para que se tome en cuenta todo esto que necesitan nuestros niños para que después no tengan deficiencias al momento de estudiar, al momento de crecer, deficiencias que se traducen en menos oportunidades. Así es, Karina. Creo que acá hay dos temas fundamentales. El primero es posicionar el tema, que tan importante como hablar, por ejemplo, de inversión en proyectos, en economía y PBI, es igual de importante hablar de nuestro mayor capital humano, nuestro no futuro, sino presente, que son los niños y las niñas. Traer ese tema a discusión en los principales foros de discusión público y privados. No puede ser posible que ya habiendo en teoría superado una pandemia, todavía tengamos tasas tan bajas a nivel, por ejemplo, de educación, que es uno de los temas más urgentes, ¿no? Como decías, ¿no? En el 2020, por ejemplo, que estalla la pandemia, más de la mitad de la población de la edad de niños que están en el colegio, entre 6 y 16 años, no se había matriculado, ¿no? Entonces, esto es terrible. Y si a eso le sumamos la gran cantidad de incidencia de denuncias en los colegios, por ejemplo, sobre un tema tan fuerte como el bullying, donde se han registrado más de 8,000 casos solo en este año, que todavía no acaba, es bastante grave, ¿no? Y por ello es que tenemos que poner el tema sobre la mesa. Pero en segundo lugar, tenemos que poner el tema sobre la mesa con los niños y las niñas. Los chicos, las chicas tienen mucho que decir. Hay múltiples colectivos sociales de base en este país conformados por chicos y chicas de diverso origen, con diversas particularidades y prioridades que pueden poner estos temas, porque lo que tenemos que fomentar acá es el derecho a la participación de niños y niñas que pueden ser actores, que como nosotros pueden hablar de tú a tú, de igual a igual, y posicionar los temas que a ellos y ellas los están preocupando, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, un solo tema es exactamente escucharlo, y un tema muy bien que tú lo has dicho y que ellos ponen sobre la mesa: el hambre, la inseguridad alimentaria, y un niño que no come es un niño que no va a terminar de desarrollarse. Muy bien, y también me imagino, para terminar, que los niveles de calidad educativa, porque después un niño que no tiene la calidad versus de un colegio estatal y versus un niño que sale de un colegio de paga y además de estos colegios súper exclusivos, está en desventaja. Así es, ¿no? Tenemos en los colegios nomás múltiples niveles de afectación, ¿no? Niños y niñas que no se matriculan,
niños y niñas que se matriculan o abandonan, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto una cifra el año pasado de 700.000 chicos y chicas que abandonaron el colegio. Los casos de bullying que habíamos precisado, los casos de violencia psicológica y sexual también que estamos viendo en los colegios. Y claro, lo que tú dices, ¿no? La desigualdad. A pesar de tener tratados como esta Convención de Derechos de los Niños o tener tratados como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que garantiza una igualdad en la educación, vemos que lamentablemente cada persona, oyente incluso de este programa, sabe que es mejor pagar por un colegio privado que meter a su hijo en un colegio público, a diferencia de lo que pasa en otros países. Cuando el tratado dice que la educación es un derecho fundamental, la práctica y la realidad te niega el disfrute de ese derecho, le niega a los chicos y las chicas el disfrute de un derecho básico para lo que significa crecer en este país. Y eso es un tema que tenemos que atacar los dos sectores, públicos y privados, y buscar una solución para evitar justamente esas desigualdades que luego se traducen en círculos de desigualdad cuando los chicos y chicas crecen, son adultos, trabajan, etcétera, etcétera. Claro, y es lo que dice la Constitución y es lo que se hace en otros países y no deberían haber en la salud y en la educación estas grandes brechas de desigualdad. Muchas gracias. Hemos estado con el representante de Save the Children. Muchas gracias. Un tema de fondo que se tiene que tratar y que se tiene que hablar porque es nuestro futuro. Si es que los niños no están bien preparados, ¿qué nos espera después?